buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos en el día jueves 2 de noviembre, Día de los Difuntos. Si usted ya fue a enflorar a sus seres queridos, a recordar, a acompañar un rato y recordar con su familia todos esos buenos momentos, que bueno, si no lo ha hecho, pues todavía tiene tiempo. Si a usted no le agrada y quiere siempre recordarlos desde su casa y en su corazón, pues también bienvenido sea. Este día vamos a estar hablando de un tema muy interesante, una enfermedad que es poco común probablemente para ustedes, pero vamos a aprender de ella, y esta es la miastenia gravis. ¿Qué les parece si vemos la siguiente cápsula y al regresar les presento a nuestros invitados? Es un tipo de trastorno autoinmune que ocurre cuando el sistema que lo controla ataca por error al tejido sano, por medio de los anticuerpos que se encargan de combatir las sustancias que pueden dañar el organismo. En las personas con esta enfermedad se bloquean las células musculares para que no reciban mensajes llevados por los neurotransmisores desde la célula nerviosa. A menudo los primeros síntomas que se presentan afectan los ojos. La señal más común es la caída de los párpados. Sin embargo, la debilidad muscular causada por este padecimiento empeora a medida que los músculos se utilizan de forma repetida. Dado que los síntomas normalmente mejoran con el descanso, la debilidad muscular puede ir y venir, pero estos tienden a avanzar con el tiempo y por lo general alcanzan el peor estado unos pocos años después del inicio de la enfermedad. ¿Quiere conocer más sobre este interesante tema? Quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestro staff de especialistas estará abordando este interesante tema. Acompáñenos. Bueno, de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a conocer a nuestros invitados. El primero de ellos, le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo alergólogo y en esta ocasión como inmunólogo, el doctor Héctor Alejandro Guidos. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Un saludo a todos los televidentes, pues saludarlos especialmente en este día de los fieles difuntos. Y aquí vamos a estar dispuestos a solventar algunas de las dudas en relación a este tema. Muchísimas gracias, Héctor, por aceptar la invitación. Le damos la bienvenida también a nuestra querida fisioterapeuta, la licenciada Olga Benavides. ¿Qué tal, Olguita? ¿Cómo está usted? Muy contenta de estar con ustedes en este día que se conmemora los fieles difuntos, y vamos a hablar acerca del abordaje de la fisioterapia en el paciente con miastenia. Muchísimas gracias también por aceptar la invitación, Olga. Gracias a usted. Y por supuesto le damos la bienvenida a nuestro neurólogo, quien nos acompaña siempre con tanto gusto, viene de Santa Ana, el doctor Humberto Calderón. ¿Qué tal, doctor Calderón? ¿Cómo está? Pues siempre encantado de estar con ustedes en este bonito programa, hablar ahora de este interesante tema, miastenia gravis, y pues conmemorando este día de los fieles difuntos. Bueno, hablemos un poco, ya escuchamos algo en la cápsula, pero ¿qué le parece, doctor Calderón, si definimos? Definimos un poco y hablamos de esa controversia del nombre, ¿verdad? Que tiene un nombre que está con dos idiomas diferentes, miastenia gravis, y definamos un poco de qué se trata. Bueno, ya que mencionas eso, es interesante comentarlo. Algunos mencionan que tal vez el nombre no sea el más apropiado, sin embargo es mundialmente aceptado y no va a cambiar. Miastenia gravis pues proviene de dos lenguas, del latín y del griego. Miastenia se compone de dos palabras griegas, mios, que es músculo, y astenia, que quiere decir debilidad, debilidad muscular, y gravis es de latín. Por eso a algunos no les parece, porque griego con latín, sin embargo así es aceptado. Otra cosa que tal vez sea inapropiada en el nombre es lo de gravis, que quiere decir grave, debilidad muscular grave, y no todos los casos son graves, hay formas muy leves. Entonces por eso es la controversia. Sin embargo el nombre es así, no va a cambiar y se llama miastenia gravis. ¿En qué consiste esta enfermedad? Pues como el nombre lo dice, es una debilidad muscular, aunque la afección no es puramente o propiamente del músculo, no es una enfermedad del nervio, tampoco es una enfermedad del músculo, es una enfermedad de la unión o de la transmisión neuromuscular. El proceso por el cual se da es bastante complejo, pero lo voy a definir y lo voy a ir como mencionando en palabras sencillas. Es una enfermedad autoinmune crónica, es decir, hay un trastorno inmunológico, un desorden de defensas
de las defensas del cuerpo, que se llaman anticuerpos, esas defensas que atacan a los virus, a los microorganismos, hay un desorden. Y esas, en forma crónica, es decir, en larga evolución, se dirigen contra la unión neuromuscular, lo cual provoca debilidad muscular mediada por anticuerpos. Para comprender bien esta enfermedad, hay que tener más o menos una idea de lo que es la contracción muscular. El nervio o terminal nerviosa llega al músculo, pero no se une directamente, hay un espacio, ese espacio es la unión neuromuscular. En la parte del nervio, ahí hay como vejiguitas, se llaman vesículas, esto es muy complejo. En las vesiculitas hay una sustancia que se llama acetilcolina. Estas vesiculitas avanzan a la terminal nerviosa, liberan la acetilcolina. La acetilcolina ya en la unión neuromuscular se dirige al músculo, pero no contacta directamente al músculo, sino a unos receptores, son como especies de botones de activación. Entonces la acetilcolina activa estos receptores y se inducen mecanismos intramusculares del calcio y se contrae el músculo. ¿Qué ocurre en la miastenia gravis? Pues la miastenia gravis, como una enfermedad autoinmune, defensas crónicas de larga evolución, donde estas defensas atacan a este sistema. ¿A dónde se unen las defensas? Se unen al músculo, al receptor, donde se tiene que unir la acetilcolina para que el músculo se contraiga. Entonces ya no se puede unir, ahí hay defensas ocupando el sitio. Estas defensas pueden ocupar simplemente el receptor y la acetilcolina ya no hace efecto, o incluso lo pueden hasta destruir, hasta lesionar. Son formas más graves. ¿Y qué va a suceder si la acetilcolina ya no hace efecto en el músculo? No va a haber contracción muscular y va a haber debilidad. Ahora, ¿por qué este sistema inmune está desordenado? Pues está desordenado, y esto nos va a explicar muy bien el doctor, el inmunólogo, es porque pues, genéticamente ya tiene una predisposición, ya hay una predisposición, y este sistema de defensa, pues cuando se activa en forma exógena con el ambiente, va a activarse de una manera inadecuada, va a producir defensas y van a atacar al receptor. La mayoría de veces estas defensas que vienen alteradas, y por eso me metí un poco en esta área, provienen del timo. El timo es algo que vamos a mencionar en el tratamiento. El timo es un remanente, es un vestigio, es un residuo del sistema linfoide o del sistema productor de defensas que está en la edad fetal. Ya cuando se nace, ese prácticamente remanente ya casi no está, y en algunas personas persiste, y puede ser la génesis de la miastenia hasta en el 75% de los casos, donde se encuentra ese remanente de timo. Pues entre el corazón y la parte anterior del tórax, para más o menos ubicarlo. Ese remanente muchas veces puede generar este sistema todo alterado que ataca a la unión neuromuscular. Y pues me gustaría pues también que el doctor, el inmunólogo, nos describa más exactamente este mecanismo. Hoy tenemos que explicar qué función tiene el sistema inmunológico acá, en qué momento empieza a fallar y por qué es que se va a dar la miastenia. Bueno, para aclarar un poquito todos estos conceptos, hay que regresar a los esquemitas básicos. Recordemos de que el sistema inmunológico puede actuar de más, puede actuar de menos o puede actuar de forma equivocada. Cuando actúa de más, pues eso se llama hipersensibilidad, y en ese rubro están las alergias. Habitualmente la gente piensa que las alergias son cuestiones de defensas bajas, pero es al contrario. Cuando funciona de menos, eso se llama inmunodeficiencia, que puede ser primaria, cuando se traen al nacimiento, son defectos de fábrica, si podemos llamarlo de alguna forma, o secundarias, cuando hay infección por el VIH, uso de medicamentos, etc. Y cuando hay autoinmunidad, entonces quiere decir que el sistema inmunológico se ha confundido, ha perdido el norte, y entonces comienza a atacar el cuerpo del sujeto, el propio cuerpo del sujeto. Entonces, en este último grupo, ahí es donde está inmerso esta entidad, la miastenia gravis. ¿Por qué se produce? Pues casualiza de que la miastenia, como todas las enfermedades crónicas no infecciosas, y sobre todo las autoinmunes, es una enfermedad que viene en emergencia. Cuando nosotros nos formamos como médicos, pues todavía no veíamos, yo se lo juro, en 8 años no vi ni un solo caso de miastenia, pero cuando me movilicé por cuestiones de la especialidad, pues obviamente tuve
tuve que documentar bastantes casos de estos. Aquí localmente en niños no es muy frecuente verlas porque habitualmente es un problema de adultos. Se piensa de que es sobre todo en mujeres arriba de los 45 o en hombres arriba de 60. Es más o menos el periodo en el que aparece la enfermedad. ¿Qué tiene que ver el timo? Obviamente el timo está bien grandote cuando el niño nace, cuando es un recién nacido, un neonato, y conforme se va creciendo ese timo se va involucionando, se va haciendo más chiquito. Y tiene que desaparecer ahí cerca de la adolescencia, de la pubertad. Pero en algunos grupos de personas el timo todavía permanece ahí, ¿verdad? Y se nota, y es visible en las radiografías del pecho. Y es cuando se sugiere de que hay un problema inmunológico de por medio. ¿Que por qué se produce este desentendimiento o esta autoinmunidad? Pues es una cuestión muy compleja y parece que es multifactorial. Se ha involucrado la predeterminación génica, como lo decía el doctor. Hay genes de histocompatibilidad que están asociados al aparecimiento de miastenia gravis. Hay países que están más asociados a miastenia gravis. Dicen que los ingleses son los que tienen incidencia más alta, de más o menos 150 casos por millón, es una incidencia chiquita. Los norteamericanos andan por 20 por millón y en América Latina se anda por 5 por millón, más o menos. Muy bien, muy interesante. Entonces podemos decir que es un sistema inmunológico que no está trabajando ni de más, ni está trabajando tanto de menos, está trabajando equivocado. Exactamente. Y que es más frecuente en mujeres arriba de los 40 años. De los 45 y en hombres arriba de 60. Y arriba de 60 en los hombres. Bueno, vámonos con una pausa comercial y al regresar hablamos más sobre este interesante tema. Estás viendo Salud TV. Falta de alguna vitamina, podría ser. Se fue fracturar los huesos, porque tiene debilidad en los músculos, ¿verdad? Se puede fracturar. Problemas de calcio podría ser, ¿verdad? Posible una fractura. Muchas cosas pueden pasar, ¿no? Si no tomamos una buena posición adecuada, es posible que los músculos, un desgarre muscular. Por enfermedad, la anemia es lo más común que le da a gente que está así. Creo yo que tal vez en algún mal golpe le pueda afectar más de lo debido. A veces falta vitamina, más que todo es eso, porque las vitaminas son las que dan la energía necesaria a todos los músculos. Dolor, a mí más que todo lumbago, hay que levantar cosas pesadas, más que todo el lumbago, que las personas, por ejemplo, que hacen una mala fuerza, les da eso o se les disloca en la columna, por ejemplo. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre responden a nuestro sondeo. Y yo quiero extrapolar un poquito la pregunta acá con nuestra licenciada fisioterapeuta. Hablemos un poco del impacto que tiene la debilidad muscular, sea cual sea la causa. En este caso, pues estamos hablando de miastenia gravis, en el diario vivir de las personas. Ok, la miastenia gravis produce debilidad muscular, también fatiga muscular a la hora de hacer actividades diarias. Es decir, en su diario vivir, como ir al trabajo, ir a la escuela por los niños, ir a caminar. Entonces lo que provoca es un cansancio, fatiga. En el caso de que el paciente entre en una crisis miasténica, podemos tener un poco de disnea también por la fatiga muscular, y por lo cual el paciente debe tener periodos de descanso, pausas en la jornada de sus actividades diarias. Hay un momento en el día que el cuerpo no le responde porque la fatiga es demasiado alta. Entonces hay que mejorar el esfuerzo, disminuir el esfuerzo en ese tipo de pacientes. Ok, bueno, ya que Olguita nos comenzó a mencionar un poquito del cuadro clínico, quizás nos vamos por ahí, vamos hablando cómo es que se va presentando este cuadro, si es insidioso, si es repentino y cómo son las manifestaciones, Humberto. Bueno, el cuadro básico es de debilidad. Debilidad es un término bien amplio, pues puede tener anemia y tener debilidad, una fiebre y tener debilidad. Después de una gripe yo quedo débil,
si duermo mal, puedo andar débil. Pero aquí más que todo el síntoma cardinal, llamémosle, es fatigabilidad. Es una fatigabilidad, es decir, es una debilidad donde hay un involucramiento de actividad muscular. Es decir, es una debilidad o fatiga porque mis músculos se activan. Entonces hablamos más de fatigabilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Esta fatiga puede ser fluctuante, mejora con el reposo, empeora con la actividad física y también tiene un comportamiento a lo largo del día. El paciente está menos débil en la mañana y a medida que transcurre el día, la tarde, el paciente va teniendo más fatiga. Este comportamiento obedece de acuerdo a la carga de anticuerpos y a la actividad muscular por el desgaste y consumo de acetilcolina que hablábamos al inicio. ¿Qué manifestaciones clínicas puede tener el paciente asociado a la debilidad muscular, a la fatiga? Pues un paciente puede tener fatiga ocular. Por ejemplo, el paciente puede tener caída de los párpados, ¿verdad? Es por debilidad de los párpados que han caído. El paciente muchas veces tiene dificultad para ver. Su campo visual se reduce y tiene que inclinarse hacia atrás. Una mirada Hodgkinsoniana, Hodgkinson o como de astrónomo, lo describen porque miran hacia abajo. Porque no tiene fuerza para elevar el párpado. Para el músculo que les queda el párpado y tiene que inclinar la cabeza hacia adelante. También tienen problemas para movilizar el ojo, porque los músculos oculares están débiles y puede manifestarse como diplopía, ven doble. Pueden ver, a veces le dicen a uno, doctor, lo estoy viendo otro doctor a la par de usted, igualito a usted. Pues la visión doble, la diplopía. También puede tener problemas para deglutir, para tragar. Esto puede llegar a ser muy grave dependiendo del comportamiento de la miastenia o de su clasificación de severidad. Pueden llegar a no tragar o tener dificultad leve para tragar, tienen dificultad para hablar, ya que tienen debilidad del aparato fonador o del habla. Se les oye como una habla como que estuviera congestionado, como congestión nasal, como gangosa, pero es porque no tienen la potencia muscular para producir el habla. El aparato fonador es puramente local. Pueden tener también problemas de debilidad en la cara, no tienen expresión, pierden su expresión, no pueden hacer gestos para un beso, no pueden presionar fuerte los párpados para ocluirlos. Tienen problemas también de debilidad a nivel del cuello. Hay pacientes que pueden tener el cuello con cierta caída hacia adelante. Tienen debilidad en las extremidades. Por ejemplo, pueden tener dificultad para peinarse, para realizar actividades que conlleve elevar el hombro. Tienen dificultad para subir, para bajar gradas. Tienen caídas frecuentes. Y esto los va deteriorando, los va muchas veces volviendo dependientes, los va volviendo cada vez más afectados. También pueden tener otro tipo de manifestaciones, ¿verdad?, que conllevan a tener ya problemas respiratorios. Hay pacientes que pueden llegar a sentirse cansados ya cuando están afectados los músculos respiratorios y a medida que se agrava, hay pacientes que pueden caer en crisis miasténica, requiriendo ya un respirador, lo que llamamos ventilación mecánica, un respirador artificial para que el aparato respire por la persona, mientras nosotros controlamos la crisis miasténica. Definitivamente es un cuadro bastante florido en el cual se ven afectados todos los grupos musculares, por lo tanto eso es lo que lo vuelve tan aparatoso. Exacto. ¿Cierto? Puede ser muy leve, pero también puede ser muy grave y severo, y es por eso que también pues, se llama miastenia gravis, aunque no todos los casos son graves, como mencioné. Diagnósticos diferenciales, Alejandro. Bueno, los diagnósticos diferenciales se establecen con casi todas las entidades neuronales que se están asociadas a la fatiga muscular. De las enfermedades autoinmunes, la que se me viene a la cabeza siempre que hablamos de miastenia gravis es la dermatomiositis. Es un diagnóstico diferencial bastante frecuente. Pero amén del diagnóstico diferencial sí hay que mencionar la comorbilidad, porque eso es una cuestión muy importante. Como esta miastenia gravis es una enfermedad autoinmune, hay otro tipo de enfermedades autoinmunes que pueden estar involucradas y que se presentan simultáneamente. Y entonces la miastenia gravis debe de sospecharse en un paciente que ya ha sido diagnosticado por otra especialidad con una enfermedad autoinmune. ¿Cuáles? La diabetes tipo 1, que es la diabetes que desde el principio necesita insulina, porque sabemos que hay anticuerpos contra
algunas células del páncreas. Y la otra cuestión que se asocia de forma importante con la miastenia gravis son problemas tiroideos, las famosas tiroiditis autoinmunes, que quizás la más popular es una que lleva el nombre de un japonés, Hashimoto. Entonces, cuando han sido diagnosticadas, sobre todo las mujeres que están entre 25 y 45 con tiroiditis de Hashimoto, presuntamente su asunto tiroideo anda bien, porque también puede provocar un poquito de debilidad si hay hipotiroidismo. Si está bien, pero hay datos de fatiga muscular, entonces casi que deliberadamente hay que buscar miastenia gravis. La fibromialgia no entraría dentro de los diagnósticos diferenciales, puesto que no es debilidad, es dolor. Es dolor al uso de los músculos. Al uso de los músculos, pero no hay debilidad. ¿Cuál es el papel de fisioterapia, Olga, en estos pacientes con miastenia gravis? Ok, en la fisioterapia podemos darle un abordaje al paciente. Hay estudios donde el ejercicio físico terapéutico controlado mejora la función muscular. También trabajamos en el área de fisioterapia respiratoria con técnicas para la expansión pulmonar, mejorar la oxigenación. Son graduales. El ejercicio tiene que ser en un paciente estable, no en un paciente en crisis. El ejercicio puede ser controlado, medible, y debe ser de menos a más, debe ser gradual. ¿Cuánto tiempo diario podría o cada cuánto se le puede recibir una terapia? Depende del paciente, depende del estado del paciente. Si es un paciente estable, podemos empezar una caminata, por ejemplo, en terreno plano, unos 10 minutos, y si es mucho, reducir el tiempo a 5 minutos, a menos que el paciente empiece a tolerar distancias cortas, a un paso moderado, haciendo pausas. Lo puede combinar también con la respiración diafragmática para que tenga la mejor capacidad en el esfuerzo físico. ¿Podría el paciente con miastenia gravis verse realmente beneficiado del uso de pesas o de ejercicios con resistencia para fortalecer músculos? Sí, pero debe ser gradual. Debemos evaluar el estado físico del paciente. Podemos empezar en ocasiones con ejercicios libres que no ameriten peso, pero a medida el paciente vaya agarrando tolerancia al esfuerzo, tolerancia al ejercicio, podemos ir graduando con poco peso o el muy peso de las máquinas, y no hacer más de 10 o 12 repeticiones y no más de 2 series por ejercicio o por grupo muscular. Y además es importante no llegar a la fatiga, porque puede que el paciente quede cansado después de 2 horas, y entonces quiere decir que hay que bajarle a la dosis de ejercicio. O que la frecuencia cardíaca se aumenta a 30 pulsaciones por minuto, quiere decir que es demasiado ejercicio para él. Entonces por eso debe ser individualizado. Individualizado, gradual y con supervisión. Definitivamente no es algo que se va a hacer solito. Bueno, veamos la siguiente cápsula, donde se nos habla un poco de las dificultades al respirar por la debilidad de los músculos respiratorios en miastenia gravis. Ya volvemos. Muy buenas tardes, estimados amigos. Les saluda Amanda Alonso de Rodríguez, soy médico neumólogo, y esta tarde platicaremos acerca de las complicaciones respiratorias que pueden existir en las enfermedades musculares. Las enfermedades musculares pueden afectar los movimientos de los músculos respiratorios, especialmente el diafragma, que es el que interviene sobre todo en la tos y en los movimientos que hacen que el aire salga y entre de nuestro aparato respiratorio. Las personas que tienen enfermedades musculares debilitantes, estos músculos no hacen una función efectiva y sucede que hay acúmulo de secreciones. Al paciente le cuesta sacar y movilizar estas secreciones. Son propensos también a tener debilidad en los músculos de la faringe, por lo tanto pueden tener problemas para tragar sus alimentos y pueden presentar problemas con expectorar las secreciones. Los pacientes con estas enfermedades musculares presentan algunas veces complicaciones, sobre todo en la noche, que tienen problemas de apnea o trastornos al dormir, que ocasiona que el paciente quede sin aire y le cueste respirar en las noches, así como también pueden tener problemas en el día
sobre todo cuando hay problemas gripales que les cuesta tener una tos efectiva y sacar las secreciones. Estas se acumulan y pueden provocar infecciones. Finalmente, se les recomienda a estos pacientes que acudan a una consulta con especialista de neumología de los pulmones para que puedan tener un tratamiento eficaz ante estas situaciones. Para Salud TV, les saluda Amanda Alonso de Rodríguez, neumólogo. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en nuestra sección de primeros auxilios y estoy acompañada del doctor Rodolfo Castro, Salud Ocupacional, quien siempre viene a darnos tips muy útiles e interesantes. En este día que estamos hablando de la miastenia gravis, que hemos estado escuchando, que pueden haber crisis miasténicas, que pueden haber momentos en los que el paciente puede perder más todavía su fuerza muscular y tener mayor debilidad y fatiga, puede caer o ser difícilmente de ayudarse a levantarse, y eso vamos a estar hablando. Sí, Rodolfo, cómo movilizar un paciente que no se puede mover. Exactamente. Los casos de miastenia gravis, pues ya lo comentaron o lo están comentando, son situaciones muy difíciles y obviamente para el paciente una de sus principales complicaciones es el hecho de que pierde la fuerza y no se puede levantar. Dependiendo de la edad, pues obviamente esto va a tener otro tipo de complicaciones, como fracturas, entre otras. Pero vamos a suponer que en este caso simplemente la persona se debilitó, ¿verdad? Poco a poco fue cayendo y vamos a tratar de levantarlo. Vamos a aplicar dos técnicas. En este caso, pues, nos está acompañando don Salvador, ¿verdad? Nuestro modelo estrella, don Salvador. Exactamente. Y tenemos también a nuestros amigos Jonathan, Roberto, Carlos y Francisco. Muy bien, que nos van a ayudar. Ok, perfecto. En este caso vamos a hacer el primer ejercicio, que consiste básicamente en el levantar a la víctima, ¿verdad? Pero lo vamos a llevar a la altura de nuestra rodilla, simplemente sentándolo, ¿verdad? A la cuenta de 3, muchachos, ¿estamos listos? Listo. Ok, a la cuenta de 3 lo levantamos, por favor. 1, 2, 3. Ok, perfecto. Nos quedamos allí. Luego, el siguiente paso consiste en que desplazamos el miembro superior, o en este caso los brazos de la víctima, sobre el cuello de los dos rescatistas para poderle ayudar. Y quizás lo más importante del caso es que, por favor, me gustaría que vean que ellos están agarrando el cinturón, básicamente, o el pantalón de la víctima, porque ahí es donde está la fuerza principal, donde ellos se van a levantar, ¿verdad? A la hora de levantarlos, eso les va a permitir tener mayor fijeza. Recuerden que la víctima no tiene fuerza y por lo tanto no puede utilizar sus brazos, simplemente es por acomodación. A la cuenta de 3, ¿estamos listos, muchachos? Ok, a la cuenta de 3 lo levantamos. 1, 2, 3. Don Salvador está flácido, aguadito, ¿verdad? Muy bien, y luego lo vamos a desplazar hacia atrás. A la cuenta de 3, ¿estamos listos? 1, 2, 3, y lo sentamos. Obviamente eso implica activar el sistema de emergencia. Por favor, recuerden siempre el 132 es un elemento muy importante. Ahora, Rodolfo, pregunto, esto es en el caso que el paciente pues está vestido, pero si esto sucede de pronto en un momento en el que él ya estaba cómodamente y ya tenía una pijama, por ejemplo, ¿de qué otra forma se puede hacer? Ok. Bueno, es interesante. De hecho, otra forma que vamos a ver, y de hecho vamos a aprovechar a don Salvador nuevamente como víctima. Por favor, don Salvador. Esta es una técnica un poco más especial porque para ello vamos a necesitar 4 rescatistas. Vamos a colocar a 3 compañeros, ¿verdad? A un lado de la víctima, que en este caso sería su lado izquierdo, y luego vamos a colocar a otro al lado contrario de la víctima. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a arrodillarnos, doctora, en este caso nos arrodillamos todos, ¿verdad? Y nos acercamos lo más que podemos a la víctima. Y vamos a cruzar sus manos sobre el abdomen y lo que vamos a hacer es básicamente vamos a meter las manos bajo, sin levantarlo todavía, muchachos, sin levantarlo todavía, y vamos a meter las manos en los espacios naturales del cuerpo, que en este caso sería a nivel del tobillo, a nivel de la parte posterior de la rodilla, a nivel de la cadera y a nivel del cuello.
Entonces, en este caso, lo que hacemos es que como no estamos utilizando la ropa como tal para sostenerlo, porque no tenemos algo, probablemente esté en el baño, seguramente, ¿verdad? Sí, podría ser. Entonces necesitamos levantarlo entre varias personas. Y eso también va en relación al peso. Entonces, a la cuenta de 3, lo vamos a llevar a las rodillas de los rescatistas. ¿Estamos listos, muchachos? Listo. A la cuenta de 3, 1, 2, 3, a la rodilla. ¿Ok? Y si ustedes se fijan, hasta allí estamos haciendo algo que se llama camilla humana. Sí. Es decir, si no tenemos camilla en la casa, que pues obviamente muchos no tenemos, entonces improvisamos esto. El siguiente paso, a la cuenta de 3, lo vamos a levantar. ¿Estamos listos, muchachos? Listo. A la cuenta de 3 lo levantamos. 1, 2, 3, arriba. Ok. Y luego, después de esto, vamos a hacer algo bien interesante. Necesitamos fijarlo. Y lo que vamos a hacer es que a la cuenta de 3 lo vamos a girar hacia los compañeros, ¿verdad? Que en este caso sería su lado izquierdo, para darle más fijeza. A la cuenta de 3, ¿estamos listos? Lo vamos a girar. 1, 2, 3. Lo giramos. ¿Vean? Y sostenemos la cabeza. ¿Para qué lo giramos? Perdón. Lo giramos para darle más seguridad a los compañeros y sobre todo a la víctima para que no se les vaya a zafar de las manos en algún momento determinado. Y eso les permite, y el compañero contrario lo que hace es que lo va sosteniendo también. Entonces, luego a la cuenta de 3 vamos a hacer un desplazamiento corto en el set hacia acá. Solo para que vean el desplazamiento, ¿verdad? A la cuenta de 3, ¿estamos listos? Listos. Ok, comenzamos. 1, 2, 3. Y lo comenzamos a sacar. Y hacemos una pausa ahí. ¿Ya? Hagamos una pausa. Perfecto. Entonces, si gustan, vamos a retrocederlo ahora un poquito, los mismos pasos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Perfecto. A la cuenta de 3 lo vamos a llevar a la rodilla. ¿Ya? 1, 2, 3. A la rodilla. ¿Ok? Bien. A la cuenta de 3 lo llevamos al piso. 1, 2, 3. Al piso. Miren, muy interesante, definitivamente. Si ustedes se fijan, necesitamos 4 personas. Por eso es que es vital que todos estemos preparados, porque usted no sabe en qué momento usted, vecino, va a poder ir a ayudar a alguien, porque a lo mejor en la casa no tenemos 4 hijos, no tenemos 4 hermanos, no hay 4 hombres, pero tenemos vecinos y es cuando todos podemos ayudar, definitivamente. Exactamente. Es por eso que si ustedes se dan cuenta, no estamos hablando de situaciones médicas. Esto ni siquiera es atención prehospitalaria. Estos son primeros auxilios. Y que recuerden que siempre vamos a actuar con lo que contamos, con lo que tenemos en el lugar del evento. Muchas veces no tenemos equipo y nos toca improvisar. Ya en otras ocasiones hemos hablado de cómo improvisar una camilla, por ejemplo, pero si aún así no lo tenemos, la gente por lo general siempre está dispuesta a apoyarnos. Así es que este es el tip que les traemos para este día, ¿verdad? Pero Rodolfo, yo quiero que también aclare el por qué siempre el conteo, porque eso es importante que se ponga de acuerdo las personas que están ayudando antes. Excelente, muy buen punto. Bueno, normalmente ya en la parte de el levantamiento, por lo general la persona que va a la cabeza es la que va dirigiendo. Y por otro lado, cuando hacemos que se lleve un conteo es precisamente porque se puede balancear. Exacto. Es decir, uno puede levantarlo más rápido, por ejemplo, del tórax, otro de los pies, y eso puede generar que de repente la persona pueda caer. Y es por eso que si ustedes se fijan, siempre yo insisto con cada uno de los compañeros que colaboran, les pregunto, ¿están listos? Y usted tiene que escuchar, dependiendo del número de personas, estamos listos. Que todos digan que exactamente. Están listos. Si hay 4, pues tengo que escuchar 4 personas que me digan que están listos. Si solo me dicen 3, quiere decir que uno de ellos no está listo. Y puede hacer que eso nos genere, aparte de otras situaciones como lesiones que el paciente no tenía, o que lo podamos botar en un momento determinado. Y ahí la importancia de darle seguimiento. Definitivamente muy importante. Entonces, los movimientos simultáneos, el conteo, que alguien tome la batuta de contar y de llevar el orden de los eventos. Bueno, yo quiero agradecer definitivamente a nuestros amigos, a los 4 y a don Salvador, nuestro modelo estrella. Muchísimas gracias. Gracias, Rodolfo, una vez más. No, al contrario. Recuerde que siempre tiene que activar el sistema el 132 de emergencia. Estos son primeros auxilios. Exactamente. Vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV. Gracias. Estás viendo Salud TV. A usted que está almorzando, gracias por acompañarnos. Estamos hablando este día de miastenia gravis. Ya aprendimos que es una enfermedad autoinmune que está mediada por un mal funcionamiento del sistema de nuestras defensas, que es más frecuente arriba de los 45 años o arriba de los 60,
y que su cuadro clínico puede ser muy florido, desde formas muy leves a formas más graves. Ahora bien, ¿cuáles son los desencadenantes o detonantes, Humberto, que nos pueden llevar a una miastenia gravis o a un paciente que ya la tiene a una crisis? Exacto, hay pacientes que adolecen en miastenia gravis y que pueden tener exacerbación o llegar a las crisis, es decir, llegar a requerir ventilación mecánica o esos periodos de fatiga o ahogamiento que no pueda deglutir. Pues hay varias enfermedades que pueden estar sobreimpuestas y el doctor ya mencionó algunas. La mayoría son autoinmunes. Cuando se da esta sobreposición de entidades, son aquellos pacientes que muchas veces tienen una pobre respuesta al tratamiento si no se trata la otra entidad. Por ejemplo, ya lo mencionaba el doctor, las enfermedades tiroideas pueden ser detonantes o agravantes del trastorno y dificultar el tratamiento, ya sea el hipertiroidismo, enfermedad de Graves, tiroiditis de Hashimoto, los hipotiroidismos, es decir, que la tiroide funcione mucho o que funcione poco afectan mucho a la miastenia gravis. Los pacientes que padecen lupus eritematoso sistémico, esa combinación complica mucho al paciente. Pacientes con artritis reumatoidea pueden ser desencadenantes de un cuadro más severo. Por ejemplo, las infecciones también. Todo cuadro infeccioso, por sencillo que sea, un catarro puede complicar a un paciente con miastenia. Entre más severa es la infección, pues peor podría ser el cuadro del paciente miasténico, llegar a requerir incluso la ventilación o el respirador mecánico. Hay pacientes que pueden tener complicaciones, incluso exacerbaciones por el hecho de tener fiebre. La fiebre aumenta el consumo de la sustancia que sirve para que se contraiga el músculo, la acetilcolina, ¿verdad? Activa todos los sistemas que contribuyen a degradarla. También los pacientes que ingieren antibióticos. Todo paciente con miastenia gravis tiene que tener cuidado con lo que ingiere, el medicamento que ingiere. Usualmente les recomendamos que tengan su tarjetita donde tenga el nombre, que diga lo que padece, y muchas veces acostumbramos a darle un listado de antibióticos o medicamentos que no pueden utilizar. Que la lista de los que pueden utilizar es muy pequeñita y la de los que no pueden utilizar es la más grande. Todo aquello que relaje el músculo. Todo aquello que produzca un bloqueo neuromuscular no la va a utilizar y es el mecanismo, el bloqueo neuromuscular que puede provocar. Benzodiazepinas que los utilizan para dormir, para la ansiedad, pues tienen efecto en el bloqueo neuromuscular, tienen un efecto relajante, relajantes musculares. Un paciente que llegue por un dolor muscular, o sea, no le vamos a poner un relajante muscular, lo podemos meter en crisis. Jamás se le debe poner un relajante muscular. Y otro tipo de medicamentos para el vómito, para parasitosis, siempre deben de estar ellos sabedores de la tarjetita de lo que pueden o no utilizar. Se ha visto también que cirugías también pueden meterlos en crisis, pacientes que no van bien preparados a esas cirugías, o incluso el estrés emocional y el estrés mental muchas veces los puede meter en debilidad. Claro, está bueno. Entonces hablemos del diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico, doctor? Bueno, básicamente en este modelo de la miastenia gravis hay dos animalitos que han contribuido mucho, le cuento. La mantarraya eléctrica del Pacífico, que tiene un nombre bien peculiar, se llama Torpedata californica. Entonces esa cuando uno la toca le da un toque eléctrico, pero se sabe que tiene un montón de receptores de acetilcolina. Entonces se usan muestras de la carnita de esa mantarraya y se hacen competir con el suero del paciente. Entonces se le pone un pigmento que es fluorescente y entonces cuando el laboratorista la mira en el microscopio, ve de que el suerito del paciente, los anticuerpos del paciente se van a ir a pegar a los receptores de acetilcolina del pescadito ¿verdad? Y la otra cuestión que ha contribuido mucho son los modelos murinos, los modelos en ratones. Aparte de eso, pues la electromiografía es una de las herramientas básicas para el neurólogo. La prueba del tensilón, del edrofonio, de que el paciente está con debilidad, se le pone este medicamento, el edrofonio, y en cuestión de minutos el paciente está como que sin nada. Se pasa el efecto del edrofonio y el paciente vuelve a estar otra vez cansadito. Entonces es una prueba diagnóstica y terapéutica a la vez. ¿Puede ser? Sí, básicamente sí. Sí. Entonces todas esas son herramientas que se pueden utilizar
convencionalmente para el diagnóstico de miastenia gravis. Me imagino que realmente es un proceso porque ha de ser una enfermedad que para poderla diagnosticar, obviamente la clínica siempre manda, pero también los diagnósticos diferenciales casi que por ir descartando, ¿no? Exacto, aunque la clínica te dice mucho, Claro. ¿verdad? Lo que hacemos El es cuadro clínico la historia y hacemos maniobras para desencadenar fatiga. Entonces por ahí vamos, hacemos los test que dice el doctor y test clínicos. Ya se ahorra un montón uno de otros. Y estudios electromiográficos. Bueno, muy bien. Vamos a ver, los pacientes con miastenia gravis tienen tanta debilidad muscular, incluso en los músculos que son para deglutir, es decir, para tragar. El licenciado Rodrigo Valdivieso nos habla en la siguiente cápsula cómo sería el abordaje nutricional en estos pacientes para poder ayudarles con de los efectos de la enfermedad. Ya volvemos. Buenas tardes amigos de Salud TV, les saluda el licenciado Rodrigo Valdivieso, nutricionista dietista de Plan B, y esta tarde vamos a hablar acerca de los problemas de deglución de alimentos o disfagia. Como sabemos, la miastenia grave es una enfermedad autoinmune que causa debilitamiento a la hora de tragar, específicamente en aquellos pacientes que tienen problemas de deglución. Para este caso debemos de seguir dos directrices y la primera sería asegurar el estado nutricional del paciente como objetivo principal y el segundo, ayudarle a formar el bolo alimentario. Y es que a la hora de tener problemas de disfagia se tiene dificultad para tragar los alimentos, específicamente en dos condiciones. Una sería las consistencias sólidas y la otra las consistencias líquidas. En el caso de los líquidos se puede asegurar una buena ingesta tomando por pajilla o con cucharas para asegurar una toma de al menos de 2 litros de líquidos al día, específicamente el agua. Ahora, ¿qué pasa con los sólidos? Se debe tener en cuenta que para los sólidos las consistencias deben ser en forma de puré o en forma de licuados. Es decir, que si usted va a preparar los vegetales, los almidones en este caso y la proteína, se pueden licuar, formando una consistencia que sea semisólida y que el paciente pueda tomar. En este caso se asegura la condición nutricional del paciente. Recuerde que para que una alimentación sea saludable debe ser balanceada, equilibrada y completa. Y este es el caso también si usted padece de un problema de disfagia. Recuerde que se debe asegurar el buen estado nutricional. Soy el licenciado Rodrigo Valdivieso, nos despedimos y hasta la próxima cápsula. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa. Hemos aprendido bastante este día acerca de esta enfermedad. Ahora hablemos un poco del tratamiento. ¿Cuál es el abordaje de estos pacientes? Me imagino va a depender obviamente de la gravedad con la que el paciente debute, ¿cierto, Humberto? Así es, muy bien dicho. Va a depender si el paciente ya está en mantenimiento, está tratándose por una exacerbación miasténica o por crisis miasténica. Si es en mantenimiento, tenemos que dar un medicamento para los síntomas, favorecer que haya acetilcolina, que es lo que pues no tiene su efecto adecuado por las defensas, pues eso lo damos con medicamentos que predisponen o favorecen el aumento de acetilcolina en la unión muscular. Eso es para tratamiento sintomático. Ahí se utiliza, por ejemplo, piridostigmina, la neostigmina, que es intramuscular o endovenosa, dependiendo del caso del paciente. Y para mantenimiento ya utilizamos terapias como con esteroides a las dosis apropiadas para pacientes con miastenia. E incluso nos podemos ayudar de medicamentos inmunosupresores de primera, segunda o de tercera línea, dependiendo de la gravedad. Y así se combinan para darle un mantenimiento y que el paciente no caiga ni en exacerbaciones ni en crisis. Ahora, ¿cómo se tratan las exacerbaciones miasténicas? ¿A qué me refiero con esto? A que está bien grave, pero no llega a requerir ventilación mecánica. Es decir, tiene fatiga, se cansa, falta de aire, no traga bien, le cuesta deglutir, puede llegar incluso a requerir a veces alguna zona nasogástrica,
pero no ha requerido ventilación mecánica. Bueno, este paciente se trata casi similar al paciente con crisis siempre miasténica. Va a depender de cómo Exacto. esté. Entonces, ¿qué papel juega el microbioma famoso, Alejandro, en el tratamiento? Bueno, lo que pasa es que en los modelos de ratoncitos, lo que se ha visto es de que hay una proteína de choque térmico, se llama, de 60 daltones. Entonces se piensa de que hay cierto grupo de bacterias que viven en el intestino que producen una proteína que se parece bastante y que desencadena la producción de anticuerpos. Entonces, en el desencadenamiento de la respuesta y de la fabricación de anticuerpos, el cuerpo se confunde y entonces empieza a atacar una proteína que es bastante similar, que está precisamente en el receptor de acetilcolina. Entonces, traduciéndolo. No es bueno ser tan limpio. Okay. Muy bien, exacto. O sea, no es bueno ser tan limpio. Entonces, lo que se ha visto es de que la gente que usa antibióticos, así como decía el doctor, o sea, no solo porque el antibiótico tiene una acción colinérgica, y los antihistamínicos también, no está de más decirlo, sino también porque barren a las bacterias buenas que evitan que las bacterias malas me confundan al cuerpo. Y en ratoncitos lo que se ha visto es de que suplementando con los famosos probióticos, que son de venta libre, que uno los encuentra en el supermercado casi que, se ha visto de que hay mejoría y detención de la evolución de la enfermedad. Actualmente eso todavía está en fase experimental. Claro. Nosotros decimos en medicina no ha pasado de la fase 2. Sí, todavía pero lo que se utiliza aparte de los esteroides son los inmunosupresores. Como sabemos de que hay un glóbulo blanco que está produciendo anticuerpos que son malos, que no necesitamos, entonces tenemos que matar a esos glóbulos blancos. Pero no podemos matarlos solo a ellos selectivamente, sino que tenemos que matar a todos. Entonces por eso utilizamos inmunosupresores. Por lo tanto, el tratamiento realmente es bien florido. O sea, no alcanzaríamos a tocar todos los medicamentos que se pueden llegar a necesitar, pero ya vemos que hay algo de parte de inmunología, o sea, es un equipo multidisciplinario. Hay que bajar defensas. Hay que bajar defensas para poder ver que funcione mejor. Y obviamente fisioterapia. Así es. La fisioterapia va encaminada a mejorar la calidad de vida del paciente, a mejorar y mantener la fuerza muscular, a mejorar la capacidad respiratoria y pulmonar. Entonces, para todo eso necesitamos evaluar al paciente, ver en qué estadio está o en qué etapa está y hacer un tratamiento individualizado para él, para mejorar su calidad de vida. A eso va enfocada la fisioterapia. Técnicas de fisioterapia para ejercicios para todos los grupos musculares, ya sea para extremidades superiores, extremidades inferiores, cuello, y sobre todo ejercicios para la capacidad respiratoria, que van mucho enfocados, encaminados a la reeducación diafragmática, de respiración diafragmática y a mejorar el esfuerzo en las actividades de la vida diaria que ellos tienen. Así bueno, eso es interesante porque, mire, eso para la gente que esté en casa, si de pronto, o sea, esto genera esperanza, ¿me entiende? Porque definitivamente hay forma de tratarlo y forma de que estas personas sean más funcionales, ¿cierto, Humberto? Exacto. Y eso lo que ayuda mucho, y no lo mencionamos, es la cirugía en los que tienen remanentes de timo. Se les hace la timectomía. Y si tiene hiperplasia, es decir, un crecimiento del timo, pueden tener remisión hasta en el 42% de los casos. Lo cual es bastante. Exacto. Y la mayoría pues mejora síntomas. Claro. En el 18% de los casos puede haber remisión si tiene timoma, si era tumor lo que tenía como remanente de timo. Entonces, si las personas media vez estén en un adecuado control, sigan las recomendaciones, pueden llevar un apropiado tratamiento, pues pueden mantener su calidad de vida lo más aceptable posible. Qué interesante. Héctor, tus palabras para la población final. Bueno, básicamente la prevención, porque si papá o mamá padecen de miastenia gravis, soy lo más seguro de que yo tenga la predisposición génica para padecerla también. Buen chance de padecerla. Entonces ahí entra este asunto de los probióticos y el microbioma, evitar ser excesivamente limpios y recordar de que ensuciarse y no ser tan aseado también no andar es bueno. tan estresado con los niños, déjenlos que estén en el suelo, ¿sí? Exacto. Después le lava las manos, claro, pero tampoco no es que no va a dejar que esto suceda. Bueno, ¿algún mensaje que usted quiera dar, Olguita?
Es importante asistir a fisioterapia, porque la fisioterapia ofrece amplias gamas de tratamiento para mejorar la calidad de vida del paciente. En este caso, mejorar la fuerza muscular y tratar de que él tenga calidad de vida mediante técnicas de respiración, para que los músculos de la respiración no se vean tan afectados. Bueno, realmente el tiempo es corto para tanta información que quisiéramos poder darles, pero espero que hayan aprendido el día de hoy, así como nosotros hemos aprendido acá. Muchísimas gracias, Héctor, de verdad un placer, licenciada, gracias. Como siempre un gusto. Doctor Calderón, muchísimas gracias por habernos ayudado y haber contado con su presencia, pero gracias a ustedes que nos acompañaron. El día de mañana vamos a estar platicando de los trastornos alimenticios en las pacientes embarazadas, así que no se lo pierdan. Por hoy, vaya, enflore, recuerde a sus seres queridos con todo el amor. Y bueno, que tenga un lindo día jueves y que Dios me lo bendiga. La miastenia gravis no puede prevenirse, pero te damos los siguientes consejos para aprender a vivir con esta enfermedad. Planifica tu agenda, elige lo más importante que hacer durante el día, conociendo tus límites, fraccionando las actividades y evita sobrecargarte. Conserva energía. Programa y alterna periodos de descanso, evita el insomnio y adopta los hábitos saludables que mejoran el sueño. Lleva una alimentación equilibrada con alimentos fáciles de masticar y de tragar. Come poco a poco y a menudo, así te fatigarás menos. Pero si comes poca cantidad, asegúrate que los alimentos sean nutritivos. Recuerda que ante cualquier síntoma relacionado con esta enfermedad debes consultar con un especialista.